A continuación vamos a presentar arquitectura de computadores. Periféricos. Son conjuntos de dispositivos independientes al computador, los cuales son conectados en el exterior. Estos permiten almacenar o extraer información. Se clasifican en periféricos de entrada, salida, almacenamiento, comunicación. Periféricos de entrada. Son aquellos que atraen la información y la procesa la CPU. Los más habituales son cámara web, mouse, micrófono, teclado, escáner. Periféricos de salida. Son aquellos que se encargan de proyectar la información hacia el exterior y permiten que los datos sean visibles para el usuario. Los más habituales son monitor, impresora, fax, tarjeta de sonido. Periféricos de almacenamiento. Son los encargados de almacenar datos que hacen uso de la CPU. Su función es almacenar la información. Los más habituales son disco duro, unidad de CD, tarjetas perforadas, memoria portátil. Periféricos de comunicación. Su función es permitir o facilitar la interacción entre uno o varios computadores y otro periférico externo al computador. Los más habituales son tarjeta de red, switch, enrutador, tarjeta Bluetooth. Fuente de poder. Existen dos tipos de fuentes que son la AT y la ATX. Fuente de poder AT son las que tienen tres tipos de conectores de salida. La primera la que va a la placa madre, las otras dos son las que alimentan a los periféricos que no se encuentran conectados a la placa madre. Características. Su encendido es mecánico. Esta fuente es ahorradora de electricidad ya que no se queda en stand-by. Es una fuente segura. Sus conectores a la placa base varían de los utilizados en las fuentes ATX. Fueron usadas hasta que apareció el Pentium MMX. Fuente de poder ATX. Es una muy parecida a la AT. Tiene ciertas diferencias como su funcionamiento y los voltajes que se entregan a la placa base. Esta fuente consta de dos partes, fuente principal y una auxiliar. Sus características de encendido digital. Algunos modelos integran su interruptor en la parte de atrás. Es una fuente que se queda en stand-by, por lo que consume electricidad cuando aún está apagada. Este tipo de fuentes se integran desde los equipos con microprocesador Intel Pentium MMX hasta los equipos con los más modernos microprocesadores. Las etapas de la fuente de poder es transformación. En este paso es el que se consigue reducir la tensión de entrada a la fuente de 220 voltios o 125 voltios, que son los que nos otorga la red eléctrica. Rectificación convierte la energía alterna en continua. Filtrado permite disminuir el rizado a fluctuación de la señal continua. Regulación mantiene o estabiliza la tensión en un valor establecido. Los conectores que pueden incluir en una fuente de alimentación AT y ATX es tipo moles, que es el que alimenta las disquetas de 5.5 unidades ópticas de 5.5 ATAPI y discos duros de 3.5 IDE. El tipo VER alimenta las disquetas de 3.5, el tipo SATA, disco duro de 3.5, el conector ATX versión 1 con 20 terminales más 4, interconecta la fuente ATX con la tarjeta principal. Conector ATX versión 2, que solo son los de 24 terminales, interconecta la fuente ATX y la tarjeta principal. Conector para procesador de 4 terminales alimenta a los procesadores modernos. Niveles de voltaje de salida. La fuente ATX genera tensión de 3.3 voltios, lo que permite eliminar la placa madre de unos elementos electrónicos llamados reguladores de voltaje, que se encargan de disminuir tensión para dar energía al CPU u otros circuitos. Las fuentes AT comerciales tienen wattajes de 250 watts, 300 watts, 350 watts y 400 watts. La potencia eléctrica de una fuente AT se mide en watts y esta es variable. El cooler es un ventilador que utilizan los gabinetes de los computadores u otros dispositivos para refrigerarlos. Las partes del cooler se encuentra el disipador, que en este se encarga de absorber el calor que genera el aparato al que están conectados y llevarlo hasta una de sus puntas donde sigue el trabajo del ventilador. El ventilador absorbe el calor que tiene el disipador en sus extremos y los pulsa del disipador para que éste siga absorbiendo más calor de aquel aparato. Los tipos del cooler encontramos el CNPS 7000 BALCU, el cooler HD, el exhausto gabinete, Transvisio, el Thermaltake ISGC B320. Jumper. Un jumper, o también llamado puente, es un elemento que permite interconectar dos terminales de una manera temporal. Tipos de jumper. Encontramos el jumper CLRTC, ya que su función es resetear la memoria RAM.
KBPWR. Este es un encargado de permitir seleccionar el tipo de alimentación al puerto. El USB PWR, estos son los que permanecen a los puertos USB. El audio es el que permite instalar una tarjeta de audio o configurar. El BCS, este es el que permite configurar la salida de audio. Microprocesador. Es un circuito integrado, está conformado por millones de componentes electrónicos. Este es encargado de ejecutar los programas desde el sistema operativo hasta las aplicaciones del usuario. Su arquitectura es muy parecida a la de un computador digital, ya que realiza cálculos bajo un programa de control. Se pueden dividir en siguientes partes. Slot, que se encarga de recibir el procesador como si fuera una tarjeta más del PC. El socket es el estándar inicial y es más utilizado. Memoria caché es una memoria muy rápida que es empleada para tener un acceso directo a ciertos datos sin tener que acudir a la memoria RAM. Registros son básicamente un tipo de memoria pequeña con fines especiales que el micro tiene disponible para algunos usos particulares. En total se encuentran 32 registros. Memoria, este es el lugar en donde el procesador encuentra las instrucciones y los programas de sus datos. Puertos, es la manera por la que el procesador se comunica con el exterior. Marcas, en 1965 Intel, primer micro de 16 bits que salió al mercado en 1978. Se trataba del 8086. En 1984 el 80286 como base para una nueva generación de ordenadores de IBM, el IBM AT, se incrementaba la velocidad llegando a ser hasta un 25% más rápidos que los 8086 y 8088 originales. En 1985 el 8386DX, el 8486DX salió al mercado en 1986. Generaciones. Primera generación. IBM decidió crear el PC, trabajan con palabras de 16 bits. Los modelos más importantes fueron el 8086 y su variable 888. Segunda generación. Alcanza los 16 MB de RAM, trabaja con palabras de 16 bits de extensión. Se fabrican dispositivos de hasta 25 MHz de velocidad. El modelo más importante es el 8286. Tercera generación. Llegó al límite de los 4 GB de RAM, trabaja con palabras de 32 bits. El modelo más importante es el 8386. Una de las ventajas de este microprocesador es el modo de memoria protegida, que permite ejecutar 2 o más aplicaciones al mismo tiempo. En esta época, finales de los 80, aparecieron los microprocesadores AMD y Series. Cuarta generación. Alcanza los 133 MHz de velocidad. Se incorporó un bloque especial de manejo de operaciones matemáticas con un punto flotante, conocido como FPU o unidad de punto flotante. Para garantizar un constante flujo de datos, se introdujeron unos pequeños bloques de memoria RAM de alta velocidad conocida como caché. Quinta generación. Aparecen sobre el año 1993, se compone del Pentium. En cuanto a Intel, los AMD K5 y K6 y los Series 6x86. Su principal característica es que eran capaces de ejecutar varias instrucciones en un solo ciclo de reloj. Velocidad de reloj. Un microprocesador Intel Pentium llega a tener velocidades de reloj máximas de 1.3 GHz a 3.8 GHz. Eso es dependiendo especialmente del modelo y otras características. Velocidad de bus es la velocidad máxima con la que se transfieren los datos procesados en el microprocesador hacia otros periféricos como la memoria. Sistema de refrigeración. Hace un tiempo vital importancia, ya que siempre ha estado unida a la vida y rendimiento del procesador, y todos los fabricantes sin excepciones recomiendan o exigen el uso del disipador en sus procesadores. Instalación del microprocesador. De seguir unas marcas que identifican la posición de este con respecto a la placa. Por ejemplo, en los modelos más antiguos, en concreto los tipos C, debemos de tener en cuenta 2 muescas que hay en el zócalo, en el que una de ellas nos da la posición correcta y la otra no. Partes del microprocesador. Unidad principal del microprocesador realiza instrucciones almacenadas como números binarios, organizados secuencialmente. Unidad de control. Es un circuito lógico que controla la operación del microprocesador entero. Unidad de cálculo.
Toma las instrucciones decodificadas por la unidad de control y las envía hacia afuera directamente el microcódigo apropiado para modificar los datos contenidos en sus registros. Unidad de intercambio. Cualquier trabajo que realice un computador siempre es un proceso de datos que tiene la particularidad de ser automático. Bus de datos. Son las líneas de comunicación por donde circulan los datos externos e internos del microprocesador. Bus de dirección, línea de comunicación por donde viaja la información específica sobre la localización de la dirección de memoria del dato o dispositivo al que se hace referencia. Bus de control, transmite tanto órdenes como información de temporización entre los módulos, mejor dicho. Es el que permite que no haya colisión de información en el sistema. Bus de entrada y salida. Son rangos de direcciones de memoria que la CPU tiene definidos para recibir y pasar información a los dispositivos o los puertos de comunicación. Características del procesador del último lanzamiento en el mercado. 234 millones de transistores, tecnología de 90 nanómetros, soporte para múltiples sistemas operativos simultáneos, un multinúcleo con gran capacidad de procesamiento y velocidad de procesamiento de más de 4 GHz en las primeras pruebas. Memoria RAM. Es utilizada como memoria de trabajo para el sistema operativo, programas y la mayoría de software. Es aquí en donde se encargan cada una de las instrucciones que ejecuta el procesador y otras unidades de cómputo. Tiempo de refresco. Se refiere a los diferentes retardos producidos en el acceso de los distintos componentes. Estos retardos influyen en el tiempo de acceso de la memoria por parte de la CPU. Tiempo de acceso. Tiempo de acceso es el retardo temporal o latencia entre una petición a un sistema electrónico y la finalización de la misma o la devolución de los datos solicitados. Buffer de datos. Se le llama así a un espacio de memoria en el cual almacenan los datos para enviar que el programa que los requiere se quede sin datos. Paralelidad. Se refiere a una propiedad que tiene la memoria RAM para detectar y corregir los errores. Estructura física. Dentro de un disco duro hay uno o varios discos concéntricos llamados platos. Normalmente entre 2 y 4, aunque pueden ser hasta 6 o 7 según el modelo, y que giran todos a la vez sobre el mismo eje al que están unidos. El cabezal está formado por un conjunto de brazos paralelos a los platos, alineados verticalmente y que también se desplazan de forma simultánea, en cuya punta están las cabezas de lectura-escritura. Por norma general hay una cabeza de lectura-escritura para cada superficie de cada plato. Volátil o aleatoria. La memoria RAM es volátil ya que en el momento de apagar el computador, la información que contenía se borra. La memoria RAM es aleatoria es ya que toda la información que está guardada queda en desorden, a diferencia del disco duro que sí maneja un orden. ¿Cómo se almacena la información en una memoria RAM? En lo interno de cada chip se puede deducir como una matriz o tabla en la cual cada celda es capaz de almacenar un bit. Se puede localizar directamente proporcionando una fila o una columna de la tabla. La CPU identifica cada celda mediante un número, al cual se le denomina dirección de memoria. A partir de una dirección se calcula cuál es la fila y columna correspondiente, con lo que ya se puede acceder a la celda deseada. Módulos de memoria. Encontramos las DIP, que son encapsulados en plásticos y cerámica modelo más antiguo, se instalaba directamente sobre zócalos o soldados. La SIP es un circuito impreso en el que se montan varios chips de memoria RAM, con uno pines, aproximadamente tiene 30 pines a lo largo del borde y proporción 8 bits por módulo. Las SIM, estos tenían los contactos por una sola cara de sus caras. Puede ser de 30 contactos, que después pasaron a ser 72. La DIM se utilizan en ordenadores personales. Es un pequeño circuito impreso que tiene chip de memoria. Se conecta a una ranura base. RIM tiene 184 pines debido a sus altas frecuencias de trabajo. Requieren de difusores de calor. Se basa en un bus de datos de 16 bits y su velocidad es de 300 Hz. Módulo RAM para portátiles, SODIMM, microDIMM y SORIMM. SODIMM es una versión completa de los módulos DIMM con 144 contactos y su tamaño es la mitad del módulo SIM. MicroDIMM es el más pequeño de la familia DIMM, tiene 144 pines. SORIMM
Está diseñado exclusivamente para computadores portátiles, ya que sus módulos son más compactos de la RIM con 160 pines. Memorias asíncronas. DRAM, capaz de almacenar un bit en los sistemas digitales. Su velocidad típica es de 80 o 70 nanosegundos y tiene 30 contactos. FPM RAM, implantada en modo de direccionamiento, en la que el controlador de memoria envía una sola dirección y recibe a cambio esa y varias consecutivas sin necesidad de generarlas todas las direcciones, alcanzando velocidades de hasta 60 nanosegundos. EDO-RAM, con velocidad de 70, 60 o 50 nanosegundos y 72 contactos. DEVO-RAM permite transmitir datos al procesador en cada ciclo del reloj, pero no de forma continua. Memorias síncronas. SDR-SDRAM tiene tiempos de acceso entre 25 y 10 nanosegundos, presentada en módulos DIN de 168 contactos, cambia de estado en el momento señalado por el reloj. PC66 es el estándar desprendible de la memoria inferior del PC. Tiene 64 bits, 168 pines, frecuencia de reloj de 66,6 MHz. PC100 está disponible en 168 pin DIN y 144 pines SODIN de factores de forma. PC100 es compatible con PC166 y fue reemplazado por el PC133 estándar. PC133 se refiere a copita síncrona funcionando en una frecuencia de reloj de 133 megaciclos en un autobús pedacito ancho. 64 bits es un estándar más rápido que entrega una anchura de banda de 164 megabits. DDR-SDRAM envía los datos 2 veces por cada ciclo de reloj. Trabaja el doble de velocidad del bus del sistema sin tener que aumentar la frecuencia del reloj. Se presenta en modo DIN en escritorios con 184 contactos y en portátiles con 144 contactos. PC 1600 o DDR200, la velocidad de 100 MHz, el tiempo entre señales es de 10 nanosegundos, la velocidad del reloj es de 100 MHz, la transferencia de datos por segundo es de 200 millones, la capacidad de transferencia es de 1600 megabits. PC 2100 o DDR266, la memoria del reloj 133, el tiempo del ciclo 7.5, velocidad de datos 266. PC 2700 o DDR333 mantiene una velocidad de 166 MHz. El tiempo entre señales es de 6 nanosegundos. La velocidad del reloj es de 166 MHz. La transferencia de datos por segundo es de 337.5 millones. La capacidad de transferencia es de 2667 megabits con 184 contactos y módulos DIN. DINS PC 3200 o DDR400 mantiene una velocidad de 200 MHz. El tiempo entre señales es de 5 nanosegundos. La velocidad del reloj de 200 MHz. La transferencia de datos por segundo es de 400 millones. La capacidad de transferencia es de 3200 megabits con 184 contactos y módulos DIMS. PC 4200 o DDR2 533 mantiene una velocidad de 266 MHz. El tiempo entre señales es de 3.7 nanosegundos. La velocidad del reloj es de 266 MHz. La transferencia de datos por segundo es de 533 millones. La capacidad de transferencia es de 4264 megabits con 240 contactos y módulos DIN. PC 4800 o DDR2 600, la memoria de reloj 200 MHz, el tiempo de ciclos 5 nanosegundos, velocidad de datos 6400 megabits con 240 contactos y con módulos. PC 5300 o DDR2 667 mantiene una velocidad de 166 MHz. El tiempo entre señales es de 6 nanosegundos, la velocidad del reloj es de 333 MHz, la transferencia de datos por segundo es de 666 millones, la capacidad de transferencia es de 5333 megabits. PC 6400 o DDR2 800, su reloj trabaja a 200 MHz. Su tiempo entre señales es de 5 nanosegundos, transfiere 800 millones de datos por segundo.
Memoria ROM. Se utiliza para almacenar programas que ponen en marcha el computador. Permite solo la lectura de la información y no su escritura, y sus datos almacenados no pueden ser modificados. Memoria PROM. Es una memoria digital que solo puede ser programada una sola vez, no se puede borrar o almacenar otra vez la información y se utiliza para grabar datos permanentemente en pequeñas cantidades a la ROM. Memoria EPROM. Es de solo lectura, reprogramable mediante impulsos eléctricos, a la cual se le borra el contenido exponiéndola a la luz ultravioleta, de tal manera que estos rayos atraen los elementos fotosensibles modificando su estado. Memoria EEPROM. Es una memoria que puede ser programada, borrada y reprogramada eléctricamente, a diferencia de la EPROM, que su contenido es borrado a través de la luz ultravioleta. Diferencias entre BIOS, Setup y CMOS. BIOS permite reconocer los periféricos de entrada y salida básicos con los que cuenta el computador. Es un código de interfaz que localiza y carga el sistema operativo de la RAM. Setup es un software integrado en la memoria ROM. Es de instalación y aparece cuando deseamos modificar la BIOS. CMOS es un semiconductor complementario óxido metálico. Es una tecnología utilizada para crear circuitos integrados. Disco duro es un dispositivo de almacenamiento que constituye una de las partes más importantes de un computador y es el principal elemento de la memoria secundaria de un computador. Estructura física. Se compone de 6 o 7 platos que rotan todos al mismo tiempo, un cabezal que sirve para leer o escribir, que se mueven hacia adentro y hacia afuera según convenga. Organización de la información. Se almacena en 6 concéntricas. La pieza se puede dividir en sectores. Sector físico es la cantidad mínima de la información. Se pueden transferir en una operación de lectura y escritura. Estos discos, cuyo número varía según la capacidad de la unidad, se encuentran agrupados uno sobre otro y atravesados por un eje y giran continuamente a gran velocidad. Cálculo de la capacidad. Su capacidad de almacenamiento hace referencia al total de la información que se puede grabar o almacenar en el disco duro. Hace poco se medía en megabytes y ahora se mide en gigabytes. Clasificación del disco duro. IDE. Se divide en dos, uno llamado master y otro llamado esclavo, que posee un solo controlador que conecta al bus ISA. CSSI. Discos duros de gran capacidad de almacenamiento pueden trabajar asincronamente con respecto al microprocesador, lo cual los hace veloces. Configuración. Los discos duros que tienen una conexión con alta IDE, la configuración se hace con Jumper, hace que la unidad esté compuesta como maestro y otra como esclavo con estas conexiones. Existe otra configuración llamada cable select, le da al cable la selección del dispositivo, ya sea como maestro o esclavo, pero solo lo puede utilizar cables con 80 hilos. Instalación. Uno de los procedimientos más sencillos es poner en la posición correcta el jumper en el disco duro, conectar los cables que corresponden y colocar el disco duro y encender el ordenador, asegurarse que el disco es reconocido. Interfaz. IDE. Controla los dispositivos de almacenamiento de datos como los discos duros y ATA. Se dan en 3 especificaciones: CSSI estándar, CSSI rápido, CSSI ancho rápido. SCSI. Son discos duros de gran capacidad de almacenamiento. SATA. Utiliza un bus de serie para la transmisión de datos más rápidos y especificaciones de los IDE. Unidad de CD. CD-ROM es un pesado disco compacto que contiene los datos de acceso, pero sin permisos de escritura. Un equipo de almacenamiento y producción de música. El CD-ROM estándar fue establecido en 1985 por Sony y Philips. CD-RW es un soporte digital óptico utilizado para almacenar cualquier tipo de información. Este tipo de CD puede ser grabado múltiples veces, ya que permite que los datos almacenados sean borrados. DVD es un disco óptico de almacenamiento de datos cuyo estándar surgió en 1995. En sus inicios, la intermedia hacía referencia a un video debido a su desarrollo como reemplazo del formato VHS para la distribución de video a los hogares. DVD-R es un disco óptico en el que se puede grabar o escribir datos con mucha mayor capacidad de almacenamiento que un CD-R normalmente, 4.7 GB, aunque la capacidad del estándar original era de 4,37 GB. DVD-RW es un DVD recargable
en que se puede grabar y borrar la información varias veces. La capacidad estándar es de 4.7 GB. Blu-ray es un formato de disco óptico de nueva generación de 12 centímetros de diámetro. Para video de alta definición, almacenamiento de datos de alta densidad es 5 veces mejor que el DVD. Su capacidad de almacenamiento llega a 25 GB por capa. HD DVD fue un formato de almacenamiento óptico desarrollado como un estándar para el DVD de alta definición por las empresas Toshiba, Microsoft y NEC, así por varios productores de cine. Puede almacenar hasta 30 GB. Capacidades. Los DVD de capa siempre puede guardar hasta 4.7 GB según los fabricantes en base decimal y aproximadamente 3.38 GB en base binaria o GB, alrededor de 7 veces más de un CD estándar. Lectores. La unidad abre y cierra su bandeja, ya sea mediante el usuario por el botón que tiene asignado para ello o desde el software de la computadora. Una vez colocado el CD o DVD, la bandeja dentro de un mecanismo interno acopla el disco con el rayo láser y el motor comienza el giro para reconocer en un CD o un DVD, así como para leer sus características. Esta información es enviada a la tarjeta principal y luego al sistema operativo, el cual toma el control de la unidad para recibir los datos o para enviar los datos o escribir en el CD. Si el computador no está recibiendo datos del CD o DVD, aún así el disco permanecerá girando a una velocidad mínima. La unidad lectora únicamente envía los datos leídos del CD o DVD hacia el computador cuando recibe la orden para hacerlo. Características técnicas. Básicamente el tamaño de la unidad es para discos de 120 milímetros, por lo que tiene un tamaño grande. Todos cuentan en su carátula con un botón para que entre y salga el disco de la bandeja, un LED indicador de escritura y un pequeño orificio para desaturar la bandeja. Velocidades. Su velocidad comparada a la de un disco duro es muy lento, ya que mientras un disco la velocidad es de 15 milisegundos, un CD-ROM puede llegar a tener décimas de segundos. ¿Cómo funcionan electrónicamente las impresoras láser de matriz y punto y de inyección de tinta? Impresora láser. Es una impresora que permite imprimir textos o gráficos en negros y en color con una buena calidad. Matriz y punto. Se da la impresión por un movimiento hacia atrás y hacia adelante de un carro que contiene un cabezal de impresión. Inyección de tinta. Las impresoras de inyección de tinta utilizan una tinta que se seca rápidamente basada en agua y un cabezal de impresión con series de pequeños inyectores que rocían tinta a la superficie del papel. ¿Cómo funciona electrónicamente el monitor LCD? Utiliza moléculas de cristal líquido colocadas entre diferentes capas que lo polarizan y los rotos según si se quiere mostrar un color u otro, lo que se reduce en una reducción de la intensidad de la luz que traspasa el cristal. Los LCD necesitan una fuente externa de luz, ya que ellos mismos no son capaces de emitirla. ¿Cómo funciona electrónicamente el monitor CRT o TRC? En la parte trasera del tubo se encuentra el cátodo que manda electrones a la superficie interna. Al estallar sobre el fósforo hace que se ilumine un tubo vacío con un cátodo que permite que los electrones se desplacen del terminal negativo al positivo. La bobina magnética desvía la emisión electrónica controlados con la pantalla para formar la imagen completa. Placa base. Es un circuito impreso al que se conectan los componentes que constituyen el computador u ordenador. Partes: ranura CNR, BIOS, ranura PSI, ranuras AGP, SW3, puerto joystick, puerto paralelo, USB, zócalo CPU, SW1, SW2, conectores ATX alimentación, conectores de memoria DDR266, ID2, batería, conector ventilador, USB. Tipos de la placa base. ATX. Son las placas estándar del mercado actual, tienen una mejor ventilación, el teclado y el mouse son de clavija mini DIN y lleva más conectores y sobre todo los modelos USB y firmware. ATX miniatura. Es un formato que utilizaban los primeros ordenadores con procesador 386 y 486. Este formato fue reemplazado por el formato ATX, cuya forma favorecía una mejor circulación de aire. BTX. El formato, respaldado por la marca Intel, es un formato diseñado para mejorar tanto la disposición de componentes como la circulación de aire, la acústica y la disipación de calor. ITX es un formato muy compacto diseñado para configuraciones en miniatura como lo son las mini PC. Formato factores de forma. ATX estándar. Incluye un conector AGP y 6 conectores PSI. Micro ATX. Incluye un conector AGP y 3 conectores PSI. Flex ATX.
Expansión del micro ATX. Mini ATX. Tiene conector AGP y 4 conectores PSI. Micro BTX con dimensiones reducidas 264 por 267. Pico BTX. Dimensiones extendidamente reducidas 203 por 267. Mini ITX. Dimensiones pequeñas y una ranura PSI. Nano ITX. Dimensiones pequeñas y una ranura mini PSI. Socket. Es un sistema electromecánico de soporte y conexiones eléctricas instalado en la placa base que se usa para fijar y conectar un microprocesador. Chipset. Es un conjunto de chips encargados de gestionar todos los componentes de placa base como el micro o la memoria. El chipset controla el sistema y sus capacidades se encargan de la transferencia de los buses de memoria y el microprocesador. Los números presentes en la placa madre. PCI. Permite interconectar tarjetas de video, audio, adaptadores de red y otros periféricos en la placa base. AGP. Puerto gráfico de altas presentaciones. CRN. Ranuras de expansión para dispositivos de comunicación. ISA. Ranuras de 16 contactos bits. Puerto USB. Es un puerto que sirve para conectar periféricos a un ordenador. Permite conectar hasta 127 dispositivos, incluyen al menos 4 puertos USB 3.0 en los más modernos y algunos USB 1 en los más antiguos. Puerto Ethernet. Tarjeta red inalámbrica. Es el dispositivo más utilizado para conectar un dispositivo a red. Este dispositivo puede venir de forma integrada en la placa base o individualmente. Puerto moderno RJ es utilizado más que todo en redes telefónicas. Suele utilizarse solo 2 hilos centrales para una línea telefónica. Se utilizan los 4 hilos solo para aparatos de telefonía especiales que usen doble línea o los 2 pares telefónicos. Puerto PS2 es un conector que es generalmente utilizado para conectar el teclado y el mouse en las PC. Puertos HD 15 VGA SWVGA por una gama de visualización gráfica de ordenadores incluyendo las tarjetas de video y monitores. Puerto DB9 serial RS232 es un conector de 9 pines. Se utiliza principalmente para conexiones en serie, ya que permite una transmisión asíncrona de datos según lo establecido por la norma RS232. Puerto SATA es un transmisor de datos entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento como puede ser el disco duro, unidad DVD o CD. Puerto DB9F se usaba de manera mayoritaria en computadores, sin embargo, a excepción del mouse, el resto de periféricos solían presentar el DB25. Puerto paralelo SSI y DB25F es un intercambio entre los computadores y un periférico. Los bits de datos enviando un paquete de bits a la vez, es decir, se emplea un cable para cada bit formando un bus. Puerto HDMI es un puerto de video diseñado para dar más calidad de imágenes. Tipos de ranura PSI, interconexión de componentes periféricos. PSI Express es un nuevo desarrollo del bus PSI que se usa en los conceptos de programación y los estándares de comunicación existentes, pero se basa en un sistema de comunicación seria mucho más rápido. PSI 2.2 funciona a 66 MHz, requiere 3.3 voltios de las señales, índice de transferencia máximo de 503 MHz a 533 MHz. PSI 2.3 permite el uso de 3.3 voltios y diseñador universal, pero no soporta los 5 voltios en las tarjetas. PSI 3.0 es el estándar final oficial del bus con el soporte de 5 voltios completamente removido. PCI X cambia el protocolo levemente y aumenta la transferencia de datos a 133 MHz, índice de transferencia máximo de 1014 microbursts. Tipos de ranura AGP. AGP y X, velocidad 66 MHz, con una tasa de transferencia de 266 MHz y funciona a un voltaje de 3.3 voltios. AGP2X, velocidad de 133 MHz, con una tasa de transferencia de 532 microbursts y funciona con un voltaje de 3.3 voltios. AGP4X, velocidad de 266 MHz, con una tasa de transferencia de 1 GHz y funciona a un voltaje de 133 o 1.5 voltios para adaptarse a los diseñados de la tarjeta gráfica. AGP8X, velocidad de 133 MHz con una tasa de transferencia de 2 GHz y funcionando a un voltaje de 0.7 voltios o 1.5 voltios.
¿Cómo funciona electrónicamente el mouse, teclado, los micrófonos, la cámara de video y el escáner? El mouse. Su funcionamiento principal depende de la tecnología que utiliza para capturar el movimiento al ser desplazado sobre una superficie plana. Esa información es para mover una flecha o puntero teclado al monitor de la computadora. Teclado. Un teclado es un periférico que consiste en un sistema de teclas como las de la máquina de escribir que te permite introducir datos a un ordenador o dispositivo digital. Micrófono. Es un elemento capaz de capturar ondas sonoras convirtiendo las potencias acústicas en eléctricas de similares características ondulatorias. Cámara de video. Es un dispositivo que captura imágenes convirtiéndolas en señales eléctricas, la mayoría de las cosas a señal de video. En otras palabras, una cámara de video es un transductor óptico. Escáner. Es un periférico que lee una imagen punto a punto, la convierte en ceros y unos, la transmite al computador. Memoria flash. Es usada como un disco duro. Se considera un almacenamiento sólido de almacenamiento de datos. Es utilizada para un rápido manejo de información y en dispositivos como las cámaras digitales y las consolas de video. También se usa para ciertos equipos de red como routers, switch, etc. Memoria caché interna y externa. Es un tipo de memoria que agiliza las operaciones ejecutadas por el microprocesador desde el punto de vista de hardware. Interna. Esta es en el procesador del circuito, se divide en, comparativamente es muy cara, extremadamente rápida y limitada en tamaño. Externa. Es más antigua que la interna. Es una memoria de acceso rápido incluida en la placa base que dispone de su propio bus y controla independientemente que intercepta las llamadas a memoria antes que sean enviadas a la RAM. Memoria libre. La última información introducida en la memoria es la primera de extraerse en lo que se llama una pila o apilamiento. Estas memorias especiales se crearon para librar a la CPU de gran parte de la labor de supervisión y control al realizar algunas operaciones del tipo de manipulación de datos. Memoria FIFO. Se utiliza en estructura de datos para implementar colas. La implementación puede efectuarse con ayuda de vectores o bien mediante el uso de puerteros y asignaciones dinámicas de memoria. Altavoces. Funciona al hacer reacción del campo magnético variable creado por una bobina o por el cambio magnético fijo de un imán. Eso se hace que se produzca fuerza que son capaces de mover una estructura móvil que se le transmite el sonido al aire. Audífonos. La señal sonora debe ser convertida en señales eléctricas para ser procesada, ser convertida en señal acústica para llevarla al oído del que está escuchando. Para realizar este proceso intervienen muchísimos elementos técnicos. Tarjeta gráfica NVIDIA. Ofrece gráficos de alta definición con los mayores niveles de rendimiento efectuados de juego NVIDIA. PHYSX, acelerados en la CPU, procesamientos ultra rápidos de imágenes y videos y soporte completo NVIDIA 3D Vision. Tarjeta gráfica ATI. Es una placa de la empresa ATI, comprada por AMD en 2006. ATI se encarga de desarrollar tarjetas gráficas, aunque también otro tipo de tarjetas y chipsets, y hace referencias a las gráficas de ATI. Gracias por su atención.